Hay silencios más ruidosos que cualquier grito. Silencios que crecen en campos fértiles, que se cultivan con la misma paciencia que el trigo. Son silencios que visten con ropas humildes y se esconden detrás de la fe. Una fe usada como escudo, como muralla. Hoy no vamos a un barrio pobre o a una ciudad olvidada. Vamos a un mundo que eligió apartarse. Un mundo congelado en el tiempo. Los campos menonitas de Chihuahua. Un lugar donde la tradición es ley y donde la ley de Dios, a veces, se usa para justificar los actos del diablo. Esta es la historia de un secreto a voces. Un cáncer que carcomía a una comunidad desde dentro. Un horror que muchos conocían y que todos decidieron ignorar para proteger algo que creían más importante, su forma de vida. El incesto como una tradición oculta, el abuso como un mal necesario para mantener el orden, la paz como sinónimo de silencio cómplice. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Lo que van a escuchar es incómodo. Desafía nuestras ideas sobre la fe, la comunidad y la inocencia. Nos obliga a preguntarnos si el respeto a una cultura debe tener límites. Si la tradición puede ser un escudo para el crimen. Si la pureza de un grupo vale más que el alma de uno de sus niños. Si crees que ninguna puerta, por sagrada que parezca, debe permanecer cerrada al escrutinio. Si crees que los niños, sin importar dónde o cómo vivan, merecen ser protegidos, suscríbete. Comparte esta historia y acompáñame a caminar por estos campos donde el silencio grita. Porque la verdad prohibida debe ser contada, cueste lo que cueste. Nuestra historia comienza con un escape hacia lo que parecía la paz. Sofía Herrera era maestra en la Ciudad de México. Estaba agotada del ruido incesante de la metrópoli, del tráfico, de la prisa, de la soledad en medio de millones. Buscaba un propósito, algo más real que las pantallas y el asfalto. Encontró una convocatoria del gobierno federal casi por accidente. Un programa especial, casi experimental. Llevar educación básica a las comunidades menonitas más aisladas de Chihuahua. Enseñarles español, matemáticas básicas. Una pequeña ventana al mundo que ellos mismos habían decidido cerrar. Sofía sintió una llamada. Era su oportunidad. Aplicó sin pensarlo 2 veces. Y, para su sorpresa, fue aceptada. Llegó a la colonia Neue Hoffnung en un día polvoriento de verano. Nueva Esperanza. El nombre, tan lleno de promesas, le pareció una señal. El paisaje la subyugó. Un cielo tan vasto y azul que dolía mirarlo. Campos de maíz y girasoles que se extendían en líneas perfectas hasta el horizonte. Casas pulcras, idénticas, con sus pequeños jardines cuidados. Y el silencio. Un silencio profundo, pesado, casi sólido, roto únicamente por el traqueteo de las carretas tiradas por caballos y el susurro del viento. Era como haber atravesado un portal en el tiempo. Se sintió como una extraña en una tierra antigua. La recibieron con una cortesía formal, una cortesía fría, distante, como el aire de la mañana en el desierto. Le asignaron una pequeña habitación en la parte trasera del edificio de la escuela comunal. Un cuarto austero. Una cama, una mesa, una silla. Nada más. Los líderes de la comunidad, los Ältester, los ancianos, le dieron la bienvenida oficial. Eran hombres imponentes, de barbas largas y ojos azules y penetrantes que parecían leerle el alma. Hablaban un español lento, meticuloso, con un fuerte acento del alemán bajo, el Plauditsch. Le explicaron las reglas con una calma que no admitía discusión. Vestimenta modesta, siempre.
Nada de música del mundo. Nada de televisión ni radios. Respeto absoluto a sus costumbres y a su Dios. Y la regla más importante, aunque no la dijeron con palabras: no hacer demasiadas preguntas. No mirar donde no se debe. Sofía aceptó todo. No había ido a juzgar, sino a enseñar, a comprender. Comenzó sus clases a la semana siguiente. El aula era tan austera como su cuarto. Los niños eran increíblemente tímidos, de una obediencia casi robótica. Las niñas, vestidas con idénticos vestidos largos y pañoletas en la cabeza, se sentaban a un lado de la sala. Los niños, con sus overoles de mezclilla y sombreros de paja, al otro. La segregación era total. Casi no hablaban. Respondían a sus preguntas con monosílabos, con la mirada clavada en el pupitre. Entre ellos se comunicaban en Plautdietsch, un idioma que para Sofía era solo un murmullo incomprensible, un muro invisible que la mantenía siempre fuera, siempre como la extraña. Las mujeres adultas eran como fantasmas. Se cruzaban con ella en los caminos de tierra y bajaban la vista. Se movían con los hombros caídos, como si llevaran un peso invisible. Eran los hombres quienes hablaban, quienes decidían, quienes poseían la verdad y el poder. Sofía sintió una opresión sutil, pero constante. La jaula no tenía barrotes de hierro. Estaba hecha de miradas, de silencios, de tradiciones inamovibles, de la presión de la comunidad. Pasaron los meses. El otoño tiñó los campos de ocre. Sofía empezó a notar detalles, pequeñas grietas en la fachada impecable de piedad y orden. Una de sus alumnas, Anna Peters, una niña de 9 años, era diferente. Era más silenciosa que los demás silenciosos, más asustadiza que los demás temerosos. A menudo tenía moretones en los brazos, en las piernas. Se cayó jugando en el granero, decía su padre. Un hombre corpulento, de manos como masas y una mirada turbia, cuando Sofía se atrevía a preguntar. La respuesta era siempre la misma excusa. Ana nunca decía nada. Solo bajaba la cabeza hasta que su barbilla tocaba su pecho. Sus ojos, 2 pozos oscuros en un rostro pálido y delgado, parecían contener un universo de dolor mudo. La niña a veces se estremecía sin motivo aparente. Si Sofía se acercaba demasiado rápido, Ana daba un respingo, como un animal asustado. Sofía intentó acercarse a ella por todos los medios. Le traía libros con dibujos coloridos. Le ofrecía una fruta a la hora del receso. Le hablaba con una suavidad extrema. Pero Ana era una fortaleza de miedo, inexpugnable. Hasta que a Sofía se le ocurrió una idea desesperada: el arte. Si las palabras estaban prohibidas, quizá las imágenes no. Trajo lápices de colores y hojas de papel. Les pidió a los niños que dibujaran sus casas, sus familias, sus animales. Los demás niños dibujaron escenas idílicas, casi propaganda. Carretas relucientes, caballos fuertes, campos de girasoles bajo un sol sonriente. Familias tomadas de la mano, con rostros inexpresivos. Orden, limpieza, perfección. Pero los dibujos de Ana eran de otro mundo, un mundo oscuro. No dibujaba el sol. Dibujaba habitaciones cerradas, sin ventanas, sin puertas. Dibujaba figuras sombrías, más grandes que otras. Usaba colores oscuros: negro, morado, rojo. Sofía sentía un escalofrío cada vez que recogía sus hojas. Había una historia allí. Una historia de terror que luchaba por salir. Y un día salió. Fue un martes por la tarde. Al final de la clase, cuando todos los niños se habían ido en tropel, Ana se quedó atrás. Se acercó al escritorio de Sofía, en un silencio sepulcral. Sin mirarla a los ojos, le entregó una hoja de papel doblada en 4.
Y antes de que Sofía pudiera decir nada, la niña salió corriendo del aula. Sofía la vio desaparecer por el camino de tierra. Se quedó sola en el aula vacía. El sol de la tarde entraba por la ventana, dibujando largas sombras en el suelo de madera. El silencio era absoluto. Con el corazón latiéndole en la garganta, desdobló el papel. Y su mundo se vino abajo. El universo entero se fracturó en ese instante. El dibujo era infantil, torpe, hecho con trazos temblorosos, irregulares. Pero el mensaje era inequívocamente claro y monstruoso. Mostraba una cama. Sobre la cama, dos figuras. Una grande, un hombre con la barba espesa que caracterizaba a los hombres de la comunidad. Y una figura muy pequeña. Una niña con el vestido largo que usaban las alumnas. No tenían rostro. Eran solo siluetas. Pero la posición de los cuerpos, la violencia implícita en los trazos, no dejaba lugar a dudas. Debajo del dibujo, con una letra torpe, casi ilegible, Ana había escrito una sola palabra en el español que estaba aprendiendo. Una palabra que la condenaba todo. Papá. Sofía sintió que el aire le faltaba. Un vómito agrio le subió por la garganta. La hoja de papel temblaba en su mano como una hoja seca en el viento. Se dejó caer en la silla, mareada. El silencio del aula se volvió ensordecedor. El zumbido en sus oídos era como un enjambre de avispas. Miró por la ventana. A lo lejos, en el campo, vio al padre de Ana. El hombre corpulento de manos como masas, trabajando la tierra con una fuerza brutal, una figura de rectitud y trabajo duro bajo el sol de Chihuahua. Un pilar de la comunidad, un monstruo. Sintió un sabor metálico en la boca, el sabor del miedo puro y de una rabia helada que nunca antes había sentido. Dobló el dibujo con cuidado y se lo guardó en el bolsillo del pantalón. Se sentía como si llevara una bomba de tiempo. Esa noche no durmió. Cada crujido de la madera de la vieja escuela la hacía sobresaltar. Cada sombra que el viento movía en el exterior le parecía una amenaza. Estaba sola, completamente sola. Rodeada por una comunidad cuyo secreto más doloroso acababa de conocer. A la mañana siguiente miró a sus alumnas con otros ojos. Ya no veía solo niñas tímidas, sino seres vulnerables. Veía jaulas invisibles. ¿Cuántas Anas había en esa aula? ¿Cuántos dibujos como ese nunca serían dibujados? El pensamiento la aterrorizó. Decidió hablar con la única otra mujer externa en la colonia. Una enfermera llamada Marta, que venía una vez por semana desde la ciudad de Cuauhtémoc. Una mujer mayor, de unos 60 años, curtida, de rostro arrugado y mirada pragmática. Llevaba 20 años tratando con los menonitas. Sofía la esperó en el pequeño dispensario comunal. Con el corazón latiéndole en la garganta, le contó todo. La historia de Ana, los moretones, el dibujo. La enfermera la escuchó sin sorprenderse. Su rostro no mostró horror, ni siquiera sorpresa, solo un cansancio infinito, una profunda y antigua fatiga. «Ah, eso», dijo finalmente, mientras ordenaba unas gasas en un estante metálico. «Sí, pasa». «¿Cómo que pasa?», Zrenia preguntó Sofía, incrédula. Su voz era un susurro ahogado. «Pasa más de lo que te imaginas, hija. Aquí y en otras colonias. Algunos lo llaman el derecho de la sangre, una vieja y perversa costumbre que algunos todavía practican. Los padres con las hijas, los tíos con las sobrinas, a veces los hermanos con las hermanas. Pero eso es un crimen. Tenemos que denunciarlo». La enfermera dejó lo que estaba haciendo y suspiró. Un suspiro que parecía cargar con el peso de años de silencio. ¿Denunciar? ¿A quién?
¿A los ancianos? Ellos lo saben, lo permiten, lo arreglan en casa, castigan a la chica por provocar, mueven a la familia a otra colonia en otro estado para que el rumor se apague. O simplemente obligan a todos a callar en nombre de Dios y la comunidad. Si vas a la policía de fuera, ellos no quieren problemas. Te dirán que es asunto cultural, que respetan su autonomía. Marta le puso una mano en el hombro. Su tacto era áspero, pero reconfortante. Mi consejo, Sofía, escúchame bien. Quema ese dibujo. Olvida lo que viste. Termina tu contrato y lárgate de aquí. No puedes ganar esta guerra. Este lugar se traga a la gente como tú. Te mastica y te escupe. El consejo era sensato. Era seguro. Era la voz de la experiencia. Pero Sofía no pudo seguirlo. La imagen de Ana, sus ojos vacíos, el dibujo tembloroso. No podía simplemente quemarlo y marcharse. La cobardía le parecía una traición peor que cualquier otra cosa. Se aferró a su idealismo, a esa fe casi infantil en que el sistema, el mundo de afuera, la protegería. Qué equivocada estaba. Para entender la raíz de este horror, hay que entender la mentalidad menonita más radical. Su historia es una de persecución y huida, de Rusia a Canadá, de Canadá a México. Siempre buscando un lugar donde pudieran vivir según sus propias reglas, la Ordnung, sin interferencia del mundo. Esta búsqueda de pureza se convirtió en una obsesión por el aislamiento. Y el aislamiento, como sabemos, es el caldo de cultivo perfecto para el secreto y la perversión. La comunidad se rige por la Biblia. O, más bien, por la interpretación que los ancianos hacen de ella. Una interpretación que enfatiza la sumisión absoluta de la mujer, la autoridad incuestionable del hombre, el pecado de la desobediencia. En este universo cerrado, la justicia no la imparten los tribunales del gobierno. La imparten los Ältester en reuniones a puerta cerrada, en alemán bajo, un idioma que las víctimas apenas entienden. Su objetivo principal no es la justicia para la víctima, es la preservación de la comunidad. La pureza del grupo está por encima del sufrimiento del individuo. Cuentan que hace años, en una colonia cercana, otra niña habló. La llevaron frente al Consejo de Ancianos. Su propio padre la acusó de mentirosa y de tener un espíritu rebelde. Su madre lloró, pero no por ella, sino por la vergüenza que traía a la familia. La sentenciaron a limpiar la iglesia sola durante 1 año. Para purificar su alma, el hombre, su abusador. A él le pidieron que donara un saco extra de frijoles a la comunidad. Ese es el precio de un alma aquí. Un saco de frijoles. Y todas las demás niñas aprendieron la lección. El silencio es sagrado. El silencio es supervivencia. Sofía, armada con el terrible dibujo de Ana, decidió que no sería cómplice de ese silencio. Tomó su viejo coche y condujo las 2 horas que la separaban de Cuauhtémoc. La ciudad, con su ruido, su música, sus colores, le pareció otro planeta. Fue directamente a las oficinas del DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. El lugar olía a desinfectante barato y a desesperación. Estaba lleno de gente. Madres con niños desnutridos, ancianos abandonados. Un microcosmos de la miseria social. Esperó su turno durante casi 3 horas. Finalmente, una trabajadora social con el rostro marcado por el agotamiento y ojeras profundas la atendió. Sofía explicó la situación, la comunidad cerrada, el miedo, los moretones de Ana. Y finalmente, con manos temblorosas, sacó el dibujo de su bolsillo y lo puso sobre el escritorio. La trabajadora social lo miró. Suspiró. No era la primera vez que escuchaba una historia así. Es muy complicado con los menonitas, dijo.
repitiendo casi las mismas palabras que la enfermera. Tienen sus propias leyes, sus propios sistemas. Legalmente tienen un estatus de usos y costumbres. Intervenir es delicado. Es una niña de 9 años. Zrenia, insistió Sofía, sintiendo cómo la frustración le subía por el pecho. Esto no es cultura, es un crimen, es tortura. Lo sé, señorita, lo sé. Voy a levantar un acta. Abriremos un expediente. Iniciaremos una investigación preliminar, dijo, con la monotonía de quien ha repetido esa frase miles de veces. Le dio un formulario para que lo llenara. Sofía sintió un frío glacial en el estómago. Expediente, investigación preliminar, formulario, el lenguaje de la burocracia para enfriar la urgencia, para transformar el horror en un trámite administrativo. Salió de la oficina con una copia de su denuncia en la mano. El papel se sentía inútil, vacío, una promesa hueca. La frase «es delicado» resonaba en su cabeza. Una excusa perfecta para la inacción. Pasaron las semanas. Nada. El silencio de la colonia se había vuelto más tenso, más hostil. Sofía sentía las miradas sobre ella todo el tiempo. Miradas de acero. Los ancianos la observaban desde lejos. Sabían que había ido a la ciudad. En un lugar así, no hay secretos. El padre de Ana la miraba con un odio helado que prometía violencia. Ana ya no iba a la escuela. Está enferma, le dijeron los ancianos. Una mentira tan burda que era un insulto. Sofía llamó al DIF todos los días. La respuesta era siempre la misma, dicha por una voz diferente pero con el mismo tono de indiferencia. Su caso está en proceso. El equipo legal lo está revisando. Estamos esperando instrucciones de la capital. La estaban ignorando, esperando que se cansara, que se rindiera, que desapareciera. Decidió escalar. No se iba a rendir. Fue al Ministerio Público. La Fiscalía pidió hablar con un fiscal. Después de horas de espera en un pasillo sin ventanas, la recibió un agente del Ministerio Público. Un hombre joven, con un traje caro que le quedaba un poco grande y una actitud de importancia que no se había ganado. Sofía volvió a contar la historia. Su voz sonaba ya cansada, rota. Volvió a mostrar el dibujo. El agente escuchaba, tamborileando los dedos sobre el escritorio de caoba. Su expresión no era de horror, sino de cálculo político. Cuando Sofía terminó, él se reclinó en su silla de cuero, que chirrió ruidosamente. «Señorita Herrera», dijo con un tono condescendiente, casi paternalista. «Aprecio su celo cívico, de verdad, pero tiene que entender el panorama general». El panorama general es que hay niñas siendo abusadas sistemáticamente en esa comunidad. El hombre sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. El panorama general es que la comunidad menonita representa una parte vital de la economía agrícola de Chihuahua. Producen el queso, el maíz, la avena. Generan empleos, pagan impuestos, son un pilar. ¿Entiende? Causar un escándalo, una confrontación, sería contraproducente para el Estado. A veces, señorita, hay que elegir las batallas. Sofía sintió que la sangre le hervía en las venas. Mi batalla son esas niñas. ¿Cuál es la suya? ¿La economía del Estado? El agente perdió la paciencia. Su rostro se endureció. La máscara de amabilidad cayó. Mire, su prueba es un dibujo. Su testigo es una niña que probablemente fue manipulada por usted. Una extraña que viene de fuera con ideas modernas y destructivas. No tenemos una denuncia formal de la familia. Al contrario, ellos niegan todo categóricamente. Y entonces, lanzó el golpe de gracia. La frase diseñada para aniquilar cualquier esperanza.
la táctica de convertir a la víctima en victimario. De hecho, dijo, mirando unos papeles en su escritorio con aire teatral. Según el informe preliminar del DIF, usted intentó sacar a la menor de la comunidad para que hablara con un psicólogo en la ciudad sin permiso paterno. ¿Es correcto? Sí, quería que alguien profesional la ayudara. Pues felicidades, señorita. Ahora esto ya no es solo un presunto caso de abuso. Ahora es también un posible caso de sustracción de menores o tráfico de influencias por su parte. Eso le corresponde a otra dependencia. Llene el formato 4G para aclarar su situación legal. El sistema no buscaba justicia. Buscaba una salida. Buscaba la manera de convertir a la denunciante en el problema, de enredar la verdad en una telaraña de procedimientos y jurisdicciones hasta que se asfixiara, clasificarla, archivarla, enterrarla. Sofía se quedó sin palabras, sin aire. El chirrido de la silla del fiscal era el sonido de la justicia muriendo. Salió de allí sintiéndose completamente rota. No era solo la comunidad menonita la que estaba podrida. Era el sistema que debía protegerla. Un sistema que valoraba más el maíz y los votos que el alma de una niña. Condujo de vuelta a la colonia. El paisaje que antes le parecía hermoso, ahora le resultaba amenazante. Los campos infinitos eran una metáfora de su impotencia. Esa noche, alguien pintó una cruz amarilla en la puerta de su habitación. Una advertencia, una sentencia. Sabía que tenía que irse. La habían derrotado. Hizo sus maletas en la oscuridad, con las manos temblorosas. Antes de irse, en la madrugada, fue a la casa de Ana. La vio por la ventana de la cocina. Estaba sentada en una silla, pelando papas a la luz de una lámpara de gas. Su rostro era una máscara sin expresión. Sus ojos, antes llenos de un dolor que se podía ver, ahora estaban simplemente vacíos, muertos. Habían apagado la luz que había dentro de ella. Y esa fue la peor derrota de todas. Sofía se fue. Pero no se rindió del todo. Hizo lo único que le quedaba. Contactó a un periodista de un medio independiente en la capital. Le envió todo. El dibujo, su diario, los nombres, los detalles de sus encuentros con los funcionarios. La historia se publicó. El escándalo estalló. Por unos días, las cámaras de televisión rodearon la colonia Neue Hoffnung. Los políticos en la capital del estado hicieron declaraciones solemnes. Prometieron una investigación hasta las últimas consecuencias. Se giraron algunas órdenes de arresto. Arrestaron al padre de Anna y a otros 2 hombres, chivos expiatorios para calmar a la opinión pública. Pero la comunidad se cerró como una ostra de granito. Los ancianos declararon que todo era una mentira. Una calumnia de una maestra resentida y mundana. Las familias de las víctimas negaron todo. Las propias niñas, aterradas, dijeron que habían mentido. El muro de silencio se hizo más alto, más fuerte, infranqueable. Los hombres arrestados fueron liberados meses después por falta de pruebas concluyentes. El sistema cumplió su ciclo. Escándalo, indignación, investigación simulada, olvido y vuelta a la normalidad. La vida en Neue Hoffnung siguió igual, o peor, porque ahora el secreto se guarda con más celo. La desconfianza hacia el mundo exterior es total y absoluta. El horror no fue erradicado. Solo aprendió a esconderse mejor, a ser más silencioso, y espera, paciente, a que el mundo vuelva a mirar para otro lado. Sofía nunca volvió a enseñar. El sistema le robó la vocación. El dibujo de Ana, aunque lo quemó, está grabado a fuego en su memoria. Un recordatorio constante de que a veces
Los monstruos no viven en la oscuridad. Viven a plena luz del día, en campos fértiles, protegidos por la fe y por la cobardía de quienes miran para otro lado. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.